En este video vamos a describir a las ecuaciones químicas desde qué son y cuáles son los símbolos que utilizan. Primero, vamos a definir qué es una reacción química. Podemos decir que una reacción química es un fenómeno por el cual se rompen enlaces químicos y se forman enlaces nuevos. Esta serie de rompimientos y formaciones provocan que las sustancias químicas se transformen, ya sea descomponiéndose o combinándose para formar sustancias químicas nuevas. Una reacción química, pues, es un cambio que se puede representar mediante una ecuación química como la que observamos aquí. Ahora, ¿cuáles son los símbolos que se pueden utilizar en una ecuación química? Bien, los símbolos típicos que podemos encontrar en una ecuación química los observamos aquí. Entonces, en esta representación, las letras minúsculas que están marcadas en negritas, A, B, C y D, representan a los coeficientes estequiométricos. Es decir, estos son constantes que están multiplicando a los compuestos químicos. Las letras mayúsculas A, B, C y D están representando a las fórmulas de compuestos químicos o símbolos de elementos de todas las sustancias que intervienen en la reacción química. Ahora, los subíndices que van entre paréntesis están representando a los estados físicos de las sustancias. Por ejemplo, AC significa acuoso, S sólido, G gas, L líquido. Ahora, aquí observamos algunas flechas. Una flecha dirigida hacia abajo significa que es un sólido que precipita, es decir, un sólido insoluble que se va al fondo del recipiente, mientras que una flecha que señala hacia arriba está representando a un gas que se desprende. Este triángulo que está debajo o arriba de esta flecha significa calentamiento. Ahora, la flecha nos indica el sentido en el cual ocurre la reacción. Una flecha que va dirigida en un solo sentido se le produce y está representando a una reacción irreversible. En cambio, si esta fuera una doble flecha, eso significa una reacción reversible, es decir, que las sustancias que están del lado izquierdo, que se denominan reactivos, se transforman para formar productos, pero a su vez los productos se pueden transformar para dar lugar a los reactivos. Ahora, este símbolo HV representa luz. Esta luz se puede desprender o bien puede ser absorbida por la reacción química. Ahora vamos a describir a los modelos de reacciones químicas inorgánicas. Tenemos en primer lugar la reacción de descomposición o análisis. Esta reacción se caracteriza porque vamos a tener un solo reactivo, el cual puede tener dos componentes o más, pero en este modelo de reacción, esta sustancia se descompone originando a cada uno de los componentes por separado, es decir, AB se puede descomponer en A y en B. Como ejemplo tenemos el caso del clorato de potasio, que esta sustancia se puede descomponer a su vez en otras dos sustancias, en cloruro de potasio y en oxígeno. Ahora tenemos aquí una reacción de síntesis o de condensación. En esta vamos a tener dos reactivos o más que se van a combinar para dar lugar a un solo producto. Por ejemplo, si combinamos al ácido clorhídrico con el amoníaco, obtenemos un solo producto, el cloruro de amonio. Ahora tenemos a una reacción de sustitución o también llamada de desplazamiento simple. Aquí vamos a tener un reactivo con dos componentes,
que se va a combinar o va a reaccionar con un reactivo con un solo componente. Entonces, lo que ocurrirá aquí es que A se combina con C para formar AC, mientras que el componente B se queda solo. Lo que observamos aquí es que se intercambió un solo componente, por eso es una reacción de sustitución simple. Como ejemplo, tenemos el nitruro de aluminio que se combina con magnesio. Lo que ocurre aquí es que el nitrógeno se une con el magnesio para formar nitruro de magnesio y el aluminio se queda solo. Aquí se intercambió un solo componente que fue el nitrógeno. Y ahora tenemos a la reacción de sustitución o de desplazamiento doble. En este caso tenemos dos reactivos, pero cada reactivo tiene dos componentes. Y lo que ocurre aquí es que A se combina con D para formar AD, B se combina con C para formar BC, y entonces un ejemplo sería el ácido sulfídrico que reacciona con el hidróxido de aluminio. Entonces, el hidrógeno se va a combinar con el OH para formar agua y el aluminio se combina con el azufre para formar sulfuro de aluminio. Se están intercambiando dos componentes, por lo tanto, es una reacción de sustitución doble. Otros tipos de reacciones son las siguientes. Las reacciones de combustión, que esto se presenta siempre que quemamos algo en presencia de oxígeno, pero tenemos dos variantes. Hay una reacción de combustión completa, en la cual tenemos un combustible, como el caso del butano, que se quema en presencia de oxígeno suficiente. Al oxígeno se le considera un comburente. En esta reacción se producirá dióxido de carbono y también se desprende vapor de agua. Cuando se quema butano y es una combustión completa, la flama se caracteriza por ser de color azul. Pero también tenemos reacciones de combustión incompleta, en donde pues el butano se quema en presencia de oxígeno, pero no hay oxígeno suficiente. Y en este caso, el gas que se produce principalmente es monóxido de carbono, aunque también se puede desprender vapor de agua, pero también queda butano sin quemarse y también vamos a obtener carbono elemental. Y aquí se caracteriza porque el color de la flama, pues encontramos tonos amarillos y naranjas. Y también tenemos las reacciones redox. Estas se llaman así porque en ellas ocurre un proceso de oxidación y un proceso de reducción. La oxidación es el proceso cuando un átomo pierde electrones. Nos damos cuenta que se está oxidando porque su número de oxidación aumenta. El proceso contrario es la reducción, que ocurre cuando un átomo gana electrones y nos damos cuenta que se reduce porque su número de oxidación disminuye. Por ejemplo, en la reacción de la plata con el sulfuro de cobre 2, donde se produce sulfato de plata más cobre, bien, lo que observamos aquí es que la plata, que tenía número de oxidación 0, al combinarse con el sulfato, que tiene número de oxidación -2, bueno, la plata pierde electrones y cada átomo de plata adquiere un número de oxidación de +1. Ahora, en el caso del sulfato de cobre 2, el cobre tiene número de oxidación +2, el azufre +6 y el oxígeno -2. Pero cuando el cobre se queda solo, el número de oxidación del cobre es 0. Entonces, lo que observamos aquí es que la plata pasa de número de oxidación 0 a número de oxidación +1. El número de oxidación aumentó, entonces la plata se está oxidando.
Cuando un elemento se oxida, pierde electrones y también es un agente reductor. En el caso del cobre, donde su número de oxidación disminuye al pasar de +2 a 0, el cobre se está reduciendo y se está reduciendo porque ganó electrones. Cuando un elemento se reduce, se le considera agente oxidante.